El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel y el cineasta todo un ejército. Orson Welles. Cine Club UDC Radio. El análisis del séptimo arte. Conducido por Ricardo Chicagelis. Cine Club UDC Radio. La nueva visión del cine. Muy buenas tardes, amigos de Cine Club UDC Radio, amantes del cine. Una vez más nos reunimos en esta ocasión para tocar un tema que me parece clave, me parece crucial, y es el periodo silente del cine colombiano. En esta ocasión nos acompaña una vez más el profesor Freddy Badrán, y en compañía de quien les habla, su profesor Ricardo Chicagelis, vamos a mencionar unos puntos que nos parecen estratégicos para poder desarrollar el tema que nos aglutina hoy. Muy bien. En primera instancia, Freddy, decir que el cine silente llega a Colombia hacia el año de 1897, es decir, cuando Panamá todavía formaba parte de Colombia, y llega primero a Colón. A Colón, Panamá, lo traen los técnicos, se puede decir, de los Lumière, de los Edison, pero esas son presentaciones de simples vistas, o sea, no son películas, y en Colombia ocurre un fenómeno que atrasa mucho, si se puede decir, la distribución y la producción inclusive del cine colombiano, que es que nos metemos en la guerra de los 1000 días, y eso frena mucho la distribución de cine. Obviamente yo quisiera hablar un poco más de lo que se hizo, en Colombia, de las producciones que se hicieron en Colombia en el periodo silente, en el periodo mudo del cine, y empezar diciendo que ya desde la primera década del siglo XX se menciona que cuando Rafael Reyes era presidente de la República, hubo algunos técnicos o algunos camarógrafos franceses, cuestión que nunca se ha descubierto, que hicieron algunas tomas del periodo de Reyes. Indiscutiblemente, por esas cuestiones parece ser que las primeras producciones cinematográficas en Colombia se hicieron en Barranquilla, en la vecina Barranquilla, con un fotógrafo italiano de nombre Floro Manco, quien hizo unos documentales importantes desde 1913. En 1913 hizo una cuestión que se llamó un documental de Barranquilla, Cartagena. En el 14 hace una película que se llama Carnaval de Barranquilla. Obviamente estas cosas son muy poco, no son vistas hoy, o sea, son por las cuestiones de la prensa, por las informaciones de la prensa que nosotros sabemos de esa historia. Floro Manco es un personaje que llega a Barranquilla por Venezuela y que monta su taller de fotografía en Barranquilla. Señoras y señores, estamos aquí en Cine Club UDC Radio con el tema del periodo silente del cine colombiano. Escuchas Cine Club UDC Radio. Regresamos aquí a Cine Club UDC Radio con el tema del cine silente en Colombia. Para esto tenemos un invitado muy especial. Una vez más nos acompaña Freddy Badrán. Freddy, entonces es bueno aquí señalar unos aspectos importantes que tienen que ver con las condiciones sociales, el momento histórico en que llega el cine a Colombia. Está, por supuesto, es un país convulsionado, está la guerra de los 1000 días, se pierde Panamá en 1903 y el cine en Colombia entonces aparece sencillamente como
una simple distracción, como una curiosidad técnica, pero no hay en la conciencia de las personas que están operando ese cine y las personas que están viviendo por primera vez la experiencia de ver cine, no hay, digámoslo así, ese modelo de producción, de circulación y de consumo de cine. No lo hay como tal. Por eso es que es tan importante una persona como Floro Manco. Sí, porque él empieza a hacer algunos trabajos, algunas producciones, y también en 1915 hay un documental que se tiene en la historiografía cinematográfica colombiana como la primera producción real de cine colombiano, que es el drama del 15 de octubre. Este es un documental sobre el asesinato un año anterior de Rafael Uribe Uribe. Así es. Incluso en ese mismo documental trabajan o son partícipes de la producción y les pagan los asesinos de Uribe Uribe, Galarza y Carvajal. O sea, los verdaderos asesinos. Los verdaderos asesinos, y se arma todo un revuelo en Bogotá, porque se están mostrando e incluso se dice que la distribución se para por eso, porque la familia Uribe Uribe y la sociedad bogotana, si se puede decir, no acepta que una película lleve esa historia que está muy, muy reciente a la pantalla, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a ver de las características del cine colombiano, que es la violencia, o sea, que ha marcado toda la historia del cine colombiano. Claro, que es un elemento de conmoción permanente, ¿no? Y esto, fíjate cómo incide en la temática de una película que, como tú muy bien señalas, puede considerarse la primera película producida en Colombia. Entonces, se trata del drama del 15 de octubre. Bien, Freddy, nos has dado un par de datos muy interesantes, pero llega el momento de tratar el tema del cine de ficción en Colombia. Sí, el cine de ficción, lo que se considera como la primera película del cine de ficción colombiano es una película, es María, basada en la obra de Jorge Isaac, realizada como todas estas películas que vamos a mencionar, porque curiosamente la década del 20 del cine colombiano es una de las décadas donde más producción de cine hay en todo el siglo XX. O sea, yo creo que alguna vez leí que solo la década del 80 superó a la producción cinematográfica del 20 en Colombia. En el 20 se hicieron 18 películas en Colombia. Y las primeras películas como María, esa película de la que hoy solamente existen 21 segundos en recuperadas, son películas basadas en obras literarias. Viene María, viene Aura las Violetas, viene como Los Muertos, que es basada en una obra teatral de Antonio Álvarez Lleras. Está de más decir que todos estos tipos de películas son producidos por gente de fuera de Colombia. O sea, principalmente los didoménicos, que son inmigrantes italianos, pero también los actores son europeos, porque no estaba bien visto en la sociedad colombiana que las niñas o las personas de la alta sociedad colombiana no era bien visto participaran en las películas. Estamos aquí en Cineclub UDC Radio con el tema del cine silente en Colombia. Ya regresamos. Escuchas Cineclub UDC Radio. Estamos aquí en Cineclub UDC Radio, nuestro invitado especial, Freddy Badrán, tratando el tema del cine colombiano en su periodo silente. Bien, Freddy, entonces tenemos aquí unos elementos importantes. Yo creo que hasta ahora el más destacable es la relación entre cine y literatura en ese periodo silente. Claro, porque las primeras obras, las primeras producciones del cine colombiano son basadas en obras
canónicas de nuestra literatura, caso María, caso Aura las Violetas, o como Los Muertos, que es basado en una obra teatral de Álvarez Lleras, o como Conquistadores de Alma, o El Amor, el Deber y el Crimen, que son basados en obras literarias de un señor poco conocido, Ramón Rosales, realmente. Pero tú ves que todos manejan la literatura como la diferencia entre la literatura y el cine. En el cine colombiano hay varias, y uno cuando empieza a leer sobre esto, y yo creo que estos programas deben servir es para eso, para que la gente o el público empiece a estudiar, a investigar, y uno empieza a leer sobre el cine colombiano y ve que había producciones en Bogotá, había producciones en Medellín, hubo producciones en Pereira, hubo producciones en Manizales, hubo producciones en Cali, y en todas esas ciudades que les mencioné se crearon empresas, algunas más poderosas que otras, pero de todas maneras había un interés muy grande por el cine. El cine era una cuestión que llamaba mucho la atención al público colombiano, y las películas se repetían, se distribuían en casi todo el país, o en todo el país. Entonces uno empieza a ver que hay películas en Manizales, que hay una cuestión que se llama Manizales Film City, que hace Madre, que hace un documental sobre Manizales en el año 25, donde inclusive el documental lo hace en el 24, esto no entra, que se llama Manizales City, y el documental como que a finales de año, después de hecho el documental, hay un incendio pavoroso en Manizales, y hacen como una reedición de la película e insertan el incendio. Entonces tú te das cuenta, y esa película está restaurada, porque hay otra cosa importante: de la mayoría o gran parte de estas películas han sido restauradas por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, y ellos hace un par de años vendieron un estuche de 10 o 12 películas colombianas donde están casi 8, incluso la película más antigua de la historia del cine colombiano es la Tragedia del Silencio. O sea, es la película que hoy está restaurada. Claro. Es una película restaurada y está casi completa. Pero hay cosas, por lo menos Bajo el Cielo Antioqueño, una película que tiene casi 125 minutos, está restaurada casi en el 95%. Y en Bajo el Cielo Antioqueño, uno lee esta película, la presentamos acá en la Universidad de Cartagena hace unos años. Ahí la producción de la película dura casi 6 meses y participa toda la sociedad antioqueña. La alta sociedad. La alta sociedad, claro. La alta sociedad. Y la protagonista de la película es la esposa del productor. Y toda la gente, Mejía, y toda la gente que participa, los Acevedo, que también son otro grupo importante, los hermanos Acevedo, ellos participan, y dura la película 125 minutos. Incluso en esa película, en Bajo el Cielo Antioqueño, sale Berta Hernández, la esposa de Mariana Ospina Pérez. Berta Hernández Ospina participa en esa producción. Doña Berta. Y uno, cuando ve la película, uno entiende que eran como irse a las fincas, era también la relación entre campo y ciudad, el empuje que había en la ciudad, pero también el aspecto bucólico del campo colombiano, y todo el empuje industrial que se veía en Antioquia, sobre todo. Esta es una película casi que de la alta sociedad antioqueña. Señoras y señores, estamos aquí en Cine Club UDC Radio. Ricardo Chicagelis está presentando Cine Club UDC Radio. Regresamos aquí a su Cine Club UDC Radio con el tema del periodo silente en el cine colombiano. Nos acompaña hoy el profesor Freddy Badrán. Freddy, la película Bajo el Cielo Antioqueño, en definitiva, es medular a la hora de entender
el devenir del cine colombiano en su periodo silente, porque a mi juicio representa el culmen de la producción cinematográfica en Colombia, digámoslo así, por diversos aspectos. El primero que me parece que hay que destacar es la configuración, o mejor, la modalidad para financiar la película. Es como una especie de todos ponen, porque en efecto todas estas familias prestantes de Antioquia y Medellín aportaron sus recursos, y no solamente en cuestión de dinero, sino también en las locaciones, los automóviles, en el hospedaje para los técnicos, los camarógrafos y todo lo que se facilitaba. Además, era tan holgada la producción, o sea, el dinero no era, y los recursos no era problema, que por eso fue que todos los participantes de la película se disfrutaron ampliamente toda esta experiencia y toda esta actividad. Dicen pues los cronistas de cine que se trataba de una experiencia que consistía en días de campo, en un divertimento, y que además le confería prestigio social, porque sencillamente los ponía en la cresta de una experiencia moderna, ¿no? Claro, que no se había vivido, que era muy difícil que se viviera en Colombia, hacer cine, producir cine. Entonces, yo creo que Bajo el cielo antioqueño también, desde el punto de vista, digámoslo así, ideológico y cultural, se trata de una manifestación que reafirma, digámoslo así, esta jerarquía social, de acuerdo con estos elementos que tú señalabas, que tiene que ver con la identidad antioqueña, que tiene que ver con el empuje económico e industrial y del campo, etcétera, etcétera. Y en ciertos momentos se trataba de retratar, y desde cierto punto de vista se trataba también de retratar, digámoslo así, este espíritu de la identidad antioqueña. No, esta es una película donde uno lee en el catálogo de patrimonio fílmico y ahí intervienen casi como 25 personas de la alta sociedad antioqueña. La película, en lo que he leído, dicen que es la primera película o la película que maneja la cuestión de la economía, del dinero antioqueño, del prestigio, del sentimiento paisa, y era con esa intención, no era mostrar esa intención. El tema de la película son temas inclusive demasiado sencillos, demasiado de historia de amor y ese tipo de cosas, pero es el documento que te da la crónica de la época que vemos a través de eso. Sí, Freddy, a mí me parece que ahí estás tocando una perspectiva bien interesante, y es ver el cine como fuente histórica, como documento histórico, como archivo. Y en ese sentido, nos da el cine así, de esta manera, visto como archivo, nos da la oportunidad de tener referentes que dan cuenta de la memoria colectiva colombiana, y que dan cuenta también de una manera distinta, es decir, de una manera muy concreta, cómo se veían cierta parte de la sociedad colombiana a sí misma, de una parte, y de otra parte también podemos ver los trasfondos de los cuadros. Es decir, en un plano, tú no solamente ves a los actores, sino que en este tipo de material tú ves el fondo, qué ocurre en el fondo. Así si es. Hay campo, si hay un ámbito urbano, si hay automóviles, si hay moda, si hay estilos de vida, si hay etcétera, etcétera. Y entonces se constituye este tipo de documentos en una fuente Fíjate histórica. Eso que estás diciendo, que hay una película colombiana que creo que es Almas Provincianas, donde aparece un avión. Y aparece un avión, pero además de eso, la persona que maneja el avión es uno de los impulsores de la aeronavegación en el país. Entonces, ya tú ves la película, a pesar de que Almas Provincianas es una película casi narrada en el campo, es una historia de dos hermanos que se enamoran de dos pobres, el mayordomo y otro de una finca, pero ahí te muestra la movilidad de el avión como
la modernidad. Claro, o sea, claro. el cine y la modernidad. Claro. Y la persona que aparece manejando ese avión en el avión es uno de los pilotos famosos y uno de los padres de la aeronavegación colombiana. Un señor de apellido Daza, no recuerdo el nombre, pero Almas Provincianas se desarrolla entre Bucaramanga y el campo, la región bumanguesa y esa región. Entonces, en todo lo mismo que Bajo el Cielo Antioqueño, también vemos los automóviles, como tú mencionabas, claro. pero también las industrias, Claro. también las agriculturas, también y las el diferentes tabaco. clases sociales, aparecen obreros, campesinos, gente, oficinistas. Hay una película colombiana, no sé, que es la película que de este ciclo, de este periodo, que rompe con todas las películas anteriores. Es una película que es, la crítica lo ha señalado como una película de otro nivel, es una película que estuvo perdida durante muchos años, que fue encontrada por esas cosas de la investigación histórica, que es Garras de Oro. Estamos aquí en Cine Club UDC Radio, ya regresamos. Escuchas Cine Club UDC Radio. Regresamos aquí a Cine Club UDC Radio con el tema del cine silente en Colombia. Vamos a hablar entonces de Garras de Oro, Freddy. Garras de Oro es una película que tiene tal vez una película detrás de su propia una historia detrás de esa película. Garras de Oro fue una película que duró perdida, extraviada durante más de 60 años. Una vez la investigación dice que Jorge Orlando Mora, un historiador famoso colombiano, estaba estudiando en Estados Unidos las relaciones de Norteamérica con toda la región de Latinoamérica, y encontró que el asesor o un secretario exterior de la legación norteamericana en Costa Rica mencionaba que había la orden de prohibir la producción la distribución de esa película. Garras de Oro es una película y él no conocía la historia de la película y empezó a averiguar. La película aparece en Cali porque la película la filma una productora que se llama Cali Films. La película hoy está restaurada en 56 minutos, que se cree que es el 90 y tanto % de la historia de la película. Curiosamente, esa película también la presentamos en la Universidad de Cartagena, restaurada hace unos años. Es una película donde aparece en lo que se llama la presentación un director cuyo nombre es J.P. Jambrina, una persona desconocida. Hay dos asistentes de cámara también de origen italiano. Esta película tiene una restauración, y aquí voy a mencionar que hace el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y yo no sé si los oyentes se acuerdan de un nombre que yo dije en uno de los programas anteriores, de una persona que fundó Cineclubes aquí en Cartagena, Enrique Ortiga. Ortiga trabaja en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y también participa en el proceso de restauración de la película, consiguiendo dinero, recursos para esa restauración. Ha habido investigaciones importantes que ha hecho Ramiro Arbeláez y Sandra Suárez de la Universidad de Indiana, y han descubierto, ya hay bastantes datos, de quién es Jambrina. Y curiosamente, Jambrina es uno de los participantes en la productora en Cali Films, y se llama Alfonso Martínez Velasco, de familia prominente del Valle del Cauca. O sea, parece que Martínez Velasco es quien está detrás de la producción de la película y de la dirección. Incluso el seudónimo, que es lo que parece de Jambrina, se descubre porque es una librería que tiene ese nombre en Cali,
y Jambrina, y el dueño de la librería es este señor Martínez Velasco. La película Garras de Oro es reconocida, o se cree que es la primera película antiimperialista de la historia del cine. Trata sobre la cuestión del robo de Panamá, o sea, de la pérdida de Panamá, de Panamá, y es una película que dicen, o sea, que la crítica dice que es muy diferente en la producción, en el movimiento de cámaras, en la actuación, a todo lo que había hecho el cine colombiano. Bien, amigos de Cine Club UDC Radio, llegó la hora un poco de cerrar este tema tan interesante, Freddy, tan importante como lo es el cine colombiano en su periodo silente. Cerramos entonces con Garras de Oro, una película importante en primera instancia porque es única frente a toda la producción que se hizo durante toda la década del 20 del siglo pasado, y también por su tema, un tema, digámoslo así, bastante inquietante, como es la pérdida de Panamá. Bueno, me imagino que pronto también llegará una película sobre la pérdida del mar territorial de San Andrés, 100 años después. Y es entonces una película clave por su postura crítica frente a ciertos hechos históricos. Freddy. Yo lo que les decía al principio, o sea, lo que creo es que estos son pequeñas píldoras para ver si el público, si los escuchas de este programa empiezan a investigar un poco más sobre la historia de nuestro cine. O sea, nosotros no tenemos esto, sino que tenemos unos antecedentes, tenemos una producción de 18 películas en la década del 20, incluso esas películas. Hay muchas de esas o varias de esas películas que están absolutamente restauradas, pueden ser vistas, y sería interesante buscar en las diferentes bibliotecas, en los diferentes buscadores de internet y ese tipo de cosas, más sobre Garras de Oro, una película que llama la atención. ¿Por qué Garras de Oro es tratada como la primera película antiimperialista del país? Ahora, yo también quiero decir otra cosa. Hay investigadores que han dicho que parece que dicen que esta película no fue hecha en Colombia, que simplemente fue una película hecha en Italia. Pero la tendencia en la investigación es que sí es una película realizada en Cali. Y la producción de Cali de esa época era una producción muy fuerte, pero Cali también tenía una relación por Buenaventura hacia el progreso. O sea, no era que tenía que llegar al Caribe, sino que el Pacífico también permitía la entrada de mucho progreso, ¿qué te puedo decir? Esos inventos que estaban apareciendo en la modernidad. Muchas gracias a Freddy, muchísimas gracias a ustedes por compartir este interesante momento sobre el tema del periodo silente del cine colombiano. Hasta pronto. Cine Club UDC Radio. Dirección: Marta Amor Olaya. Producción: Gustavo Chicajelis. Técnica: Amílcar Boom Babilonia. Webmaster: José Daniel Castillo Chica. Realización y conducción: Ricardo Chicajelis. Haz parte de este Cine Club. Déjanos sus comentarios en Facebook, Cine Club UDC Radio, o en Twitter, @Cine Club UDC Radio, y comparte con nosotros la nueva visión del cine.